Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un texto bisagra, más allá del principio de placer. Uf, sí, un texto tremendo, pero tenemos que ir despacio. Obvio, totalmente despacio porque antes de llegar a los conceptos de 1920 yo propongo un ejercicio mental para quienes están del otro lado escuchando. A ver, decime. Imagínense que alguien sueña que está rindiendo un final en la facultad. Pero de repente, no sé, se le caen todos los dientes en el medio del aula. ¡Qué horror! El típico sueño de ansiedad. Claro, mal. Y esa persona se despierta sudando, aterrorizada. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si planteamos que la mente inventó toda esa película ridícula y angustiante solo para proteger a ese sujeto de una verdad mucho más oscura? Es que es un planteo re fuerte. Es un flash. Y la verdad es que plantear esto me entusiasma muchísimo, porque como alumnos de la Facultad de Psicología de la UNMDP creando un puente conceptual, lo que estamos haciendo acá es justamente conectar las ideas, ver de dónde surge todo este andamiaje teórico tremendo que nos vuela la cabeza en las cursadas. Es un puente fundamental, sin dudas. Totalmente necesario. Sí, porque no surge de la nada. Exacto, porque para llegar a entender todos esos conceptos tardíos y, digamos, re complejos que Freud plantea sobre la pulsión de muerte o la compulsión a la repetición, no podemos saltar al vacío así nomás. Olvídate, nos perdemos. Primero tenemos que entender cómo funciona la maquinaria básica de la mente, esa que describió en el año 1900 con la interpretación de los sueños. El texto fundacional, digamos. Tal cual. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es justamente esa, meternos de lleno a diseccionar lo que él llamó el trabajo del sueño y conocer íntimamente a sus 4 obreros. Me encanta esa imagen, te digo. Los obreros trabajando en la fábrica de la cabeza. Es que funciona muy bien para graficarlo. O sea, son los mecanismos que hacen todo el laburo pesado mientras el cuerpo duerme. Pero para establecer una base teórica rigurosa del texto, hay que entender que durante el sueño operan 2 niveles. A ver, contame un poco más de esos niveles para quienes escuchan. Bueno, por un lado tenemos el contenido latente, que son básicamente los pensamientos inconscientes verdaderos, esos deseos reprimidos, crudos y muchas veces inaceptables para la moral del sujeto. Lo que no queremos ver ni de casualidad en la vida real. Exactamente. Y por otro lado tenemos el contenido manifiesto, que es la película final, el relato del sueño tal y como se recuerda al despertar. Nuestro objetivo en el análisis de hoy es entender el proceso de traducción entre uno y otro. Bueno, vamos a desarmar un poco esto. Porque entre ese deseo crudo, inconsciente y, la locura incomprensible que alguien le cuenta a un amigo a la mañana con el mate en la mano, pasa de todo. Pasa una reestructuración psíquica monumental, te diría. Pero antes de presentar a los 4 obreros de esta fábrica, tenemos que entender las leyes laborales que rigen en la mente. Las reglas del juego. Claro. El texto fuente es tajante al respecto, ¿eh? Existen 2 regímenes de funcionamiento totalmente distintos operando acá. El primero es el proceso primario. Que es el que manda abajo, digamos. Es el jefe absoluto del sistema inconsciente. Y este proceso es un delirio desde nuestra perspectiva diurna. O sea, no respecta el principio de no contradicción. No le importa nada. Nada de nada. No tiene noción del paso del tiempo y le importa muy poco el principio de realidad. Acá reina la asociación libre. La energía psíquica fluye sin ataduras. Claro, es pura anarquía. Y vos sabés que, mientras leía nuestros apuntes para el debate de hoy, me imaginaba la mente como si fuera, no sé, un set de filmación gigante. A ver, desarrollame esa idea. O sea, el proceso primario es como un director de cine vanguardista, re caótico, que tira ideas locas a la pantalla todo el tiempo. Un chabón que te dice que lluevan elefantes violetas mientras el protagonista come sopa de letras. Claro, no le importa la coherencia del guión. Cero coherencia. Y por otro lado, el proceso secundario es como el editor de la película, que corresponde al sistema preconsciente y consciente. Un tipo completamente estresado en una islita de edición, tratando de agarrar el caos del director y armar un largometraje racional que tenga un mínimo de sentido lógico. Es buenísima la imagen del editor estresado. Viendo esto te pregunto, ¿entonces el sueño es básicamente una batalla de edición entre estas 2 lógicas? Es una analogía reatractiva, sí, pero hay que sumarle una capa de complejidad teórica para no quedarnos en la superficie de los textos, ¿no? A ver, tírame la teoría dura. No es solo que el director sea caótico por mero capricho.
En el modelo freudiano, esto responde a una cuestión económica, de energía psíquica. Ah, la famosa libido. Exacto. El proceso primario busca la descarga inmediata de lo que llamamos catexia o energía libidinal. Quiere satisfacer el deseo ya, sin demoras, rigiéndose puramente por el principio de placer. O sea, lo quiere todo ahora. Tal cual. Y el editor estresado del proceso secundario, en cambio, tiene la función titánica de ligar esa energía, de frenarla y someterla al principio de realidad, para que el aparato psíquico no colapse por la angustia. Claro, si no, explotamos. Básicamente. Entonces sí, el trabajo del sueño es el campo de batalla donde el material inconsciente tiene que transformarse obligatoriamente para no despertar al durmiente. Y ahí entran a la cancha los obreros. Los famosos obreros de la fábrica. El primero, que manda el proceso primario, es el encargado de la condensación. Uy, este me parece fascinante. Contemos bien qué hace en términos prácticos este primer obrero. La condensación es, digamos, un mecanismo de compresión brutal. Consiste en agarrar múltiples pensamientos latentes, una red inmensa de ideas separadas, y reunirlas en un solo elemento del sueño manifiesto. Todo en uno. Exacto. Puede ser una sola imagen, un personaje o un objeto. Por eso el sueño que uno recuerda suele ser súper cortito comparado con toda la red de pensamientos latentes que lo originaron. Claro, es una locura la diferencia de tamaño. En el texto, Freud usa el concepto de sobredeterminación para esto. Un solo elemento del sueño está sobredeterminado, o sea, representa simultáneamente un montón de ideas inconscientes cruzadas. Acá es donde se pone repicante. Porque, pensándolo en términos de informática, para que sea más gráfico para quienes escuchan, este primer obrero es literalmente como crear un archivo .zip en la computadora. Ah, la del archivo comprimido es muy buena. Es que es tal cual. Te agarra 10 gigas de traumas de la infancia, conflictos laborales y deseos reprimidos, y nada, te los comprime en un videíto de 3 segundos de, no sé, un perro usando un sombrero de copa. Sí, es muy parecido a un archivo zip, pero con una trampa mortal, digamos. ¿Cuál es la trampa? Que cuando descomprimes el archivo del sueño, en un análisis clínico, los documentos originales no salen intactos ni separados en carpetitas prolijas. Salen completamente fusionados. Ah, claro, te rompe los archivos originales. Exacto. Freud usa un ejemplo literal en el texto, el famoso sueño de la inyección de Irma, donde relata cómo, en el rostro de una sola paciente del sueño, se superponían las facciones de 3 mujeres distintas de su vida real. ¡Qué bizarro! ¡Re bizarro! No es que el archivo zip te guarda a las 3 mujeres por separado, te crea un Frankenstein visual. Las identidades lógicas se funden, algo que en la vigilia sería imposible de procesar, pero que para el proceso primario es moneda corriente. Claro, porque no respeta la lógica. Pero me surge una duda acá. Decime. Si el inconsciente es tan libre e indomable y tiene tanta energía reprimida, ¿por qué se toma el trabajo de hacer todo este archivo Frankenstein? O sea, si es pura anarquía, ¿por qué no le manda el deseo crudo a la conciencia y listo? ¿Por qué necesita comprimirlo y esconderlo tanto? Esa es la pregunta del millón, che, y nos lleva directo al segundo obrero. A ver. El inconsciente no manda el deseo crudo porque si lo hiciera, la carga de angustia sería tan insoportable que la persona se despertaría inmediatamente. Claro, te despertás de un salto. Totalmente. La función primordial del sueño es proteger el dormir. Para que ese deseo inaceptable pase los controles fronterizos del preconsciente sin hacer saltar las alarmas, necesita un disfraz. Un camuflaje. Exacto. Y ahí es donde opera el desplazamiento. Claro, el segundo obrero. Hay una aduana en la fábrica que no te deja pasar material de contrabando. Tal cual, hay una censura estructural operando todo el tiempo. Y el desplazamiento es el mecanismo que burla esa aduana. ¿Y cómo lo hace exactamente? Traslada la intensidad afectiva, o sea, la catexia, de una representación central y conflictiva hacia otra representación totalmente periférica y banal. A ver si entiendo. Mueve la energía del lugar. Sí, lo que en tus pensamientos latentes era crucial y te genera una carga emocional gigante, en el sueño aparece como un detalle sin ninguna importancia. Y a la inversa, algo totalmente intrascendente cobra un protagonismo absoluto en el relato onírico. Ah, a ver si te sigo la línea.
Es un mago del engaño esto. Totalmente. Es literalmente el truco de un ilusionista que hace un montón de ruido con la mano izquierda para que vos mires para ahí y no veas lo que se está guardando en el bolsillo con la mano derecha. Es una re buena forma de verlo así. O llevándola a la vida cotidiana de todos nosotros, es como cuando alguien pierde la tapa de un tóper en la cocina y se pone a llorar a los gritos pateando sillas. Uy, clásico. Claro, y en realidad la tapa del tóper no le importa nada. Lo que hay de fondo es, no sé, una angustia existencial terrible por una ruptura amorosa que no quiere procesar. El enojo se desplazó al plástico. Es un ejemplo excelente de cómo opera el desplazamiento en la vida anímica en general, más allá del sueño. Y en el sueño, esto permite que la censura no reconozca el deseo original. Pero me pierdo acá con algo re importante. A ver. Si el desplazamiento mueve la angustia del trauma a una simple tapa de tupper, o en un sueño del miedo a la muerte a un vaso de agua que se cae por ahí, ¿cómo hace la mente para elegir ese vaso de agua? O sea, ¿es al azar? ¿El obrero agarra cualquier objeto que tiene a mano o hay una regla oculta? No. En el psiquismo no hay nada librado al azar. Hay un determinismo estricto siempre. La energía no salta a cualquier lado porque sí, se mueve a través de cadenas asociativas. Cadenas asociativas, claro. Imagínate la censura como una represa gigante que bloquea el cauce principal de un río. El agua, que es la libido, tiene que seguir fluyendo de alguna manera, así que se desvía por canales secundarios, más pequeños. Y esos canales son las asociaciones. Exactamente. El vaso de agua del sueño puede haber sido elegido porque la palabra vaso suena parecido a otra palabra clave del trauma, o porque visualmente remite a un recuerdo de la infancia. Ah, mira vos. A veces el desplazamiento usa asociaciones puramente acústicas, juegos de palabras, superficialidades absolutas, para contrabandear la carga afectiva. Qué locura cómo labura la mente. Te hago una consulta entonces. Si la carga emocional se mueve con tanta libertad por estas cadenas secundarias, ¿significa que nunca podemos confiar en la emoción que sentimos dentro de un sueño de forma literal? Es una deducción fundamental para la clínica, esa. Y la respuesta es no. No podemos confiar de forma literal en la conexión entre el afecto y la imagen que vemos. Claro, te están mintiendo en la cara. Es que si alguien se despierta sintiendo un terror absoluto porque soñó que se le cayó un lápiz al piso, el terror es real, la carga afectiva es genuina, pero el lápiz es un señuelo. Ese terror le pertenece a otra idea latente que el desplazamiento logró ocultar. Es brillante. Y a la vez un poco aterrador. Y sí, un poco. Ahora bien, ya tenemos el mensaje súper comprimido por la condensación, la energía totalmente desviada por el desplazamiento, pero nos falta resolver un problema técnico gravísimo en esta maquinaria. ¿Qué problema? ¿En qué idioma se transmite todo esto a la conciencia? Porque el inconsciente no maneja el lenguaje abstracto, no te va a mandar un PDF con un ensayo teórico sobre tus traumas infantiles. Totalmente. Sería muchísimo más fácil para los terapeutas si el inconsciente mandara un mail con el diagnóstico. Tipo, acá tenés. Pero no. Y ahí es donde entra el tercer obrero, la figurabilidad, o también llamada representabilidad, ¿no? Exacto, el tercer obrero. Hay una frase tremenda en este capítulo que define el problema. Los pensamientos latentes suelen ser relaciones lógicas, abstracciones recomplejas. Claro, ideas puras. Pero el sueño, por su naturaleza, es un fenómeno alucinatorio. Se presenta casi exclusivamente a través de imágenes visuales. Entonces, la figurabilidad es el mecanismo que obliga a toda esa abstracción a retroceder, a sufrir, digamos, una regresión hacia lo sensorial. Tiene que dibujar el concepto. Tal cual, el aparato psíquico tiene que traducir ideas complejísimas en metáforas visuales, en situaciones espaciales concretas. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Significa que este obrero te obliga a jugar al Pictionary adentro de tu propia cabeza. Al Pictionary, me muero, sí. O al dígalo con mímica. Piensen en esto quienes escuchan. Es como si estuvieran jugando en equipo y les toca la tarjeta que dice, no sé, la angustia por el paso inexorable del tiempo. Imposible dibujar eso. Obvio, y las reglas no te dejan escribir palabras en la pizarra. Tenés que dibujarlo sí o sí mediante una escena. Entonces la mente termina armando un sueño donde estás corriendo en cámara lenta tratando de alcanzar un tren que se va y no llegas nunca. Claro. Es el esfuerzo desesperado del psiquismo por hacer dibujitos con conceptos que son totalmente invisibles. Es un esfuerzo fenomenal, mal.
Y tu ejemplo del Pictionary da en la tecla con lo que en metapsicología llamamos el paso de la representación palabra a la representación cosa. A ver, explícame eso de la representación cosa. En la vigilia, nosotros pensamos con palabras, con conceptos abstractos. En el sueño, despojamos a la idea de la palabra y nos quedamos solo con la cosa visual, con la huella amnésica sensorial primaria. Le sacamos la etiqueta del lenguaje. Exacto. Y esto plantea un desafío enorme para el sueño, porque ¿cómo haces para dibujar en el Pictionary relaciones lógicas como si pasa esto, entonces lo otro, o es esto o es lo otro? Claro, no tenés conectores lógicos visuales. ¿Cómo dibujas un pero en un sueño? Es que no podés. Freud lo explica maravillosamente. El sueño no tiene forma de representar el o, la disyuntiva. ¿Y qué hace entonces? Si hay una disyuntiva en los pensamientos latentes, el sueño la resuelve poniendo ambas cosas juntas, una al lado de la otra, de forma simultánea. Y para representar una contradicción, un pero, suele transformarlo todo en su opuesto. Te da vuelta la torta. Literal, el absurdo en el sueño. Esas cosas que decís, esto no tiene pies ni cabeza. Es la manera que tiene la figurabilidad de mostrar que en el contenido latente había una burla o una contradicción lógica. Es un nivel de sofisticación tremendo para algo que parece un delirio. Hasta acá, a ver, repasemos. Con la condensación, que comprime, el desplazamiento, que desvía la atención, y la figurabilidad que te lo dibuja todo, tenemos a los tres obreros estrella del proceso primario. El tridente ofensivo. Claro, hicieron su trabajo sucio, libre de lógica formal y puramente visual. Pero todo llega a su fin, digo. En algún momento suena el despertador, la persona abre los ojos y entra a la cancha nuestro cuarto y último obrero. Sí, y acá es fundamental marcar un límite teórico re riguroso en este espacio de debate. A ver, marquémoslo. Este cuarto mecanismo que mencionás, la elaboración secundaria, ya no pertenece al bando del proceso primario. Ah, ¿cambió de bando? Es un agente encubierto del proceso secundario que empieza a operar sobre el final del sueño y cobra toda su fuerza al despertar. O sea, cuando ya estamos medio despiertos. Exacto. Su función es agarrar ese collage incoherente, esos fragmentos ridículos que dejaron los primeros tres obreros, y tratar de darles una fachada de sentido. Es el que viene a limpiar el desastre antes de que lleguen las visitas a tu casa. Es el que impone la censura diurna. El sistema consciente no soporta el caos sin sentido. Le genera repulsión directamente. Necesita orden. Claro. Entonces la elaboración secundaria inyecta lógica donde no la hay. Rellena los huecos, inventa relaciones de causalidad, agrupa las escenas para que parezca que hay, digamos, una continuidad narrativa. Como que le mete parche y pintura al sueño. Tal cual, agarra lo que llamamos restos diurnos, que son memorias recientes del día anterior, y las usa como masilla para tapar las grietas del sueño. ¡Qué bárbaro! Por este motivo, esto es clave. El sueño, tal como lo recordamos al abrir los ojos, ya está parcialmente falsificado. Ya fue reconstruido por el pensamiento racional. Esto plantea una pregunta importante. Claro, es un flash, si lo piensas así. Este cuarto obrero es literalmente un relacionista público. Un relacionista público, ¿sí? Un abogado defensor que intenta limpiar la imagen de esa locura nocturna para que suene aceptable en la mesa del desayuno, ¿viste? Es una re buena analogía. Alguien se despierta con un montón de escenas delirantes, re inconexas, y su mente consciente le dice, che, no podemos salir al mundo a contar esto así de quebrado. Van a pensar que perdimos la razón. Entonces, el relacionista público te arma un guión prolijo. Te lo edita para el público. Y lo más loco de todo, y esto para mí es clave para nuestro análisis de hoy, es darse cuenta de que el solo acto de abrir la boca y usar el lenguaje hablado para contarle el sueño a un analista o a tu pareja, ya lo está modificando y editando en tiempo real. Sí, totalmente. Lo estás reescribiendo en el mismo acto de narrarlo. Esa versión que contamos ya no es el sueño original, de ninguna manera. Es la versión oficial, digamos, la fachada autorizada por la conciencia. Es como que le mandamos un comunicado de prensa a los demás. Exacto. Es una traición al texto inconsciente original. Y creo que esto nos permite hacer una síntesis perfecta del andamiaje que venimos trabajando hoy. A ver, cerremos la idea general de este andamiaje. El sueño no es un mensaje místico ni una predicción mágica del futuro. Metafisicológicamente hablando, es el resultado de un compromiso, una negociación súper tensa entre dos fuerzas psíquicas. Un tira y afloje constante.
Claro, por abajo empuja el proceso primario buscando descargar su catexia a través de la condensación, el desplazamiento y la figurabilidad. Y por arriba resiste el proceso secundario, que intenta frenarlo, disfrazarlo y darle una fachada narrativa lógica mediante la elaboración secundaria. Es apasionante. A mí este nivel de análisis me parece brillante, y creo que la relevancia de esto para el día a día de quienes están escuchando es total. Te vuela la cabeza así. Las noches, el cerebro funciona como una fábrica de traducción hipercompleja. Y que todo este laburo monumental de censura, desvío de energía y adición visual ocurre simplemente para que podamos seguir durmiendo tranquilos. Para que no colapsemos. Claro, para protegernos de la angustia de nuestros propios deseos, empaquetándolos en pequeñas obras de arte alucinatorias. Somos un misterio espectacular, la verdad. Totalmente. Y para ir cerrando nuestro espacio de debate de hoy, me gustaría dejar una idea flotando. Algo para pensar más allá del texto e ir conectando con debates un poco más amplios, si quieres. Me intriga. A ver, tira. Si el proceso secundario, con su relacionista público, como vos decís, empieza a reescribir y a inventarle un orden narrativo causal al sueño, en el segundo exacto en que abrimos los ojos. Sí. ¿Cuánta de la realidad objetiva que percibimos todos los días en la vigilia es también, en el fondo, una ficción ordenada y editada por nuestra propia mente para que el caos del mundo exterior tenga un poco de sentido, tolerable? Uf, tremendo. Es una de esas preguntas que te deja pensando toda la semana y cuestionando hasta lo que ves en la casa cuando salís a comprar el pan. Olvídate, la realidad es una construcción editada también. Bueno, la verdad, un análisis increíble. Y gracias a todos los que están del otro lado bancando este proyecto y escuchando estas locuras. Gracias por acompañar. Por favor, dejen su like y suscríbanse para darles una mano a estos dos compañeros de la facultad que están intentando descifrar la mente humana con ustedes. Nos vemos la próxima Resonancia Cognitiva. Chao.